Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en un comentario de Instagram. Recuerda que si quieres hacer la pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram como davidarce-2 o en Twitter, de igual manera aquí mismo en la caja de comentarios o la página de Facebook de Fotograma 24. Así como lo hizo XBRXHXM27. Que hizo una como pregunta dentro de un comentario que ya estaba en un post que yo había hecho. Y me dice, davidarce-2, ¿cambiarías tu proyector por una televisión OLED? Y la respuesta es no. Pero bueno, obviamente vamos a profundizar en ello. ¿Por qué yo no cambiaría nada de eso? Y es que, miren, la calidad de una televisión OLED es muy buena. Yo diría que es la mejor calidad de televisión que puedes encontrar en el mercado actualmente. Sí, tal vez no pueda llegar a brillos tan altos como la de una televisión QLED o una televisión mini LED o una televisión micro LED. Pero su brillo, a mi parecer, es suficiente para dar una gran experiencia en HDR, sobre todo cuando la televisión tiene un buen tone mapping. Pero ahora, pasando hacia los proyectores, ¿por qué yo no pasaría a una televisión? Primero, porque normalmente las televisiones que son, entre comillas, accesibles, pues andan rondando por ahí de las 75-80 pulgadas y aún así son pantallas bastante caras. Y la realidad es que pues yo tengo pantallas OLED alrededor de mí y que disfruto bastante. Por ejemplo, simplemente mi celular tiene una pantalla OLED y me encanta cómo se ve. En cuestión de mi iPad Pro tengo una pantalla mini LED que igual da negros, que son negros totalmente, y se ve bastante bien, se ve increíble. Pero mi problema tiene que ver con el tamaño. Realmente una experiencia de película no la puedes obtener con una pantalla de 80 pulgadas. Yo sé que mucha gente dirá, no, pero es que la calidad de imagen te lleva más allá de eso. No necesitas una pantalla de tanto tamaño cuando tienes negros profundos. Y les puedo decir que sí se necesita. El nivel de inmersión cambia completamente. Cuando tú utilizas una pantalla OLED o una televisión QLED que es pequeña, de 70 a 80 pulgadas, pues pasas a ver una película, estás observando la película y pues para una pantalla OLED está bien observar con esa calidad, observarla. Pero cuando tú pasas a una pantalla de 100, 120, 150 pulgadas, pues empiezas a darte cuenta que ya no estás observando la película, estás dentro de ella, la estás viviendo. Tu rango de visión está cubierto por la imagen. Estás sintiendo las emociones. Si a eso le aumentas un sistema de sonido de cine en casa que sea muy capaz, se convierte en una experiencia llena de emociones, emociones táctiles, emociones auditivas, emociones visuales. Y mucha gente dirá, es que los proyectores, y se los digo porque ya me lo han dicho en algunos comentarios, es que los proyectores se ven terribles. Yo he visto muchísimos proyectores y se ven horribles. Bueno, pues me queda claro que han visto los proyectores que son para proyectar diapositivas de PowerPoint que utilizan en las oficinas. Son proyectores de costo bastante bajo y pues sí, esos proyectores no son los mejores para ver películas. Por eso hay distintos tipos de proyectores. Hay proyectores para información, que son los conocidos como cañones de luz, que son esos proyectores que utilizan en las salas de juntas. Hay proyectores que les llaman de salas de entretenimiento, que son proyectores para una sala tradicional de casa que tiene mucha luminosidad, sacrificando un poco el contraste, pero que te va a permitir ver una película con unas cuantas luces encendidas. Y después ya tenemos los proyectores de cine en casa, que son como el que yo tengo, que son cajas gigantes, son proyectores enormes y muy pesados. Y estos proyectores tienen un gran procesamiento, la calidad de imagen es bastante buena, los colores, por ejemplo, este proyector
logra cubrir el 98% del espacio de colores P3. Eso es algo que muchas pantallas actuales todavía no logran cubrir, solamente las pantallas de un costo mucho más alto. Y además de eso, pues obviamente igual que los proyectores, los tienes que calibrar, que normalmente la gente no lo hace. Entonces, los proyectores, sí, los más básicos, los que te cuestan 5,000, 10,000, 12,000 pesos, pues son proyectores que no te van a dar la gran calidad de imagen. Pero cuando estamos hablando de proyectores que te cuestan de 60,000 a 300,000 pesos, estamos hablando que son proyectores que tienen procesamiento que muchas televisiones no tienen. Algo que me llama muchísimo la atención y que yo creo que podría ser el futuro, incluso para las televisiones, es una tecnología que se implementa en algunos proyectores que son un poquito más caros. Y la idea es optimizar el tone mapping. Normalmente el tone mapping en las televisiones se hace a partir de la metadata que viene en el disco. En caso de Dolby Vision tenemos esta metadata que puede cambiar de cuadro por cuadro o escena por escena. Pero en los proyectores, como hay un gran problema con el HDR, algunos fabricantes de los proyectores y sus modelos más caros hacen un análisis a través de un monitor forma de onda. Ustedes conocen el monitor forma de onda porque es el que yo utilizo para hacer el análisis de las películas en 4K y su HDR. Esas ondas que ven en esos análisis que yo hago, que les muestra qué tan brillosa es una película, qué tan oscura, etc. Hay algunos proyectores de Sony JVC que utilizan esa misma tecnología para saber cómo optimizar la calidad de imagen y el brillo de una película. Y me parece fascinante porque eso significa que tecnologías como Dolby Vision o HDR10 Plus son tecnologías ya irrelevantes para este tipo de proyectores. Ellos ya tienen un HDR dinámico sin tener la necesidad de la tecnología de Dolby Vision o HDR10 Plus. Y esto se hace en tiempo real. Está analizando constantemente el monitor forma de onda para saber en qué momento subir la luminancia, en qué momento bajarla, cómo mantener la mayor parte de detalle, cómo mantener los colores bien saturados. Y no necesitas tener tecnologías propietarias de Dolby. Esto lo puedes hacer directamente con una imagen que simplemente esté en HDR. Yo de hecho jamás he entendido muy bien el beneficio de una metadata dinámica como en Dolby Vision. Sí, se ve mejor que la versión en HDR10, pero no debería de ser así. ¿Por qué? Porque si yo soy el colorista o el que está haciendo la corrección de color para una película, yo sé que si estoy haciendo la película en HDR10, tengo unos límites a 0 nits y tengo unos límites a 1000 nits. Entonces yo tengo esa área de juego para decidir si una imagen se va a ver más brillosa o mucho más oscura. Entonces cuando una película en 4K con HDR se ve oscura, es porque el colorista deseaba que se viera así. Mientras que si tú pasas a Dolby Vision, ya tenemos una metadata dinámica. Y esto se supone que si una imagen es demasiado oscura, Dolby Vision tiene la capacidad de elevar el brillo para que no se vea tan oscura. Pero eso lo pudo haber hecho el colorista mientras corregía la película. Si él sentía que la imagen se veía demasiado oscura, él manualmente pudo haber subido el brillo diciendo, pues para aquellos que tengan HDR10, pues así pueden ver mejor la imagen. ¿Cuál es el problema que viene a resolver Dolby Vision? Dolby Vision, por ejemplo, tiene un límite a 12 bits en cuestión de color y también tiene un tope límite de 10,000 nits. Pero estos son los límites, la realidad es que actualmente no se utilizan. Pero entonces, ¿cuál está siendo realmente el beneficio de una metadata dinámica? O sea, eso me quiere decir que tal vez una persona que está haciendo la corrección de color en HDR10 literalmente está aplicando un filtro para que todo se pase a HDR10 y entonces no se va fijando qué escenas se ven oscuras y qué imágenes se ven demasiado brillantes. Porque si se requiere Dolby Vision para estar corrigiendo la metadata conforme va pasando la película y va cambiando el brillo de la imagen,
Eso significa que están utilizando procesos automatizados en las versiones HDR10. Por eso no lo entiendo demasiado bien cuál podría ser el beneficio. Sí, cuando haces las comparaciones hay algo que se ve mejor en Dolby Vision que en HDR10, pero no debería de existir eso. Al fin de cuentas, no es como que cuando estás corrigiendo el color en HDR10 te diga no puedes subir de este nivel de brillo. No, tú tienes de 0 a 1000 nits y lo puedes usar como tú quieras. Si tú sientes que la imagen se ve oscura, simplemente le subes. Pero ¿por qué Dolby Vision tiene esta automatización si supuestamente el que corrigió el color ya hizo las correcciones pertinentes en un monitor, digamos, universal? Por eso a mí me parece muy confuso el objetivo de la metadata dinámica y seguramente muchos no lo entenderán hasta el momento en el que hagan una corrección en HDR. Ustedes saben que los unboxings que yo hago, los hago en HDR. Y tal vez esta automatización yo la vería muy bien si estoy pasando de HDR10, que es el tipo de corrección de color que yo hago, y después quiero ver mis videos en SDR, ya no en HDR. Ahí sí me gustaría que hubiera una modificación dinámica en cuestión de brillo, porque yo lo que he notado es que los videos que yo hago de unboxings en HDR, cuando los veo en una pantalla en SDR, se ven un poquito más oscuros de lo que debería. Y en ese caso sí me gustaría que hubiera un algoritmo que intentara optimizar la imagen para SDR. Pero de HDR10 a Dolby Vision, pues no debería de haber tanta diferencia. Realmente es algo que yo sigo teniendo mucha duda en qué nos puede servir la metadata dinámica. Y bueno, regresando a lo de los proyectores, estos proyectores pues tienen este modo de imagen dinámico que va cambiando dependiendo de cómo se ve la imagen. Trata de hacer una conversión un poquito más similar a SDR y la imagen se ve perfecta, y eso tiene que ver con que no utiliza la metadata. Y bueno, pues yo definitivamente no cambiaré un proyector porque te va a dar una experiencia cinematográfica, te envuelve en la película, mientras que una pantalla simplemente te permite ver las cosas perfectas y aún así no vas a poder ver todo el detalle. Simplemente en una pantalla de 70 pulgadas va a haber detalles muy pequeños que van a ser tan diminutos que no vas a poder discernir en lo que está mostrando. Y en una pantalla de 150, 200 pulgadas, esos detalles diminutos se van a ver bastante definidos y bastante claros en un proyector. Ahora también yo estoy hablando de que yo tengo un proyector 4K que tiene HDR, cubre el 98% del espacio P3 de colores, tiene muy buena luminancia. Estoy hablando de un escenario que yo diría es bastante ideal. Además, yo tengo una sala de proyección específica donde no entra luz. Todo ese tipo de cosas ayudan a que un proyector se vuelva una experiencia épica, masiva, impresionante, como cuando vas al cine. Pero sí, efectivamente hay otros proyectores como los de oficina que no te van a dar esa experiencia. Y yo creo que mucha gente que dice es que la calidad de imagen de un OLED no se puede comparar con un proyector, yo los invito a que prueben los proyectores de JVC. Son proyectores que pueden costar entre 160 a 200 mil pesos. Pero esos proyectores tienen un nivel de negros que es impresionante. Yo normalmente describo esos proyectores como los OLEDs de proyectores. Ahora, si algún día llego a encontrar una pantalla OLED o microLED que mida más de 100 pulgadas, 120, 130 pulgadas, en ese momento podría comenzar a considerar regresar a las pantallas de iluminación directa. Así como ahorita la pantalla OLED tiene negros profundos, en mi época las pantallas que tenían negros profundos eran las de plasma y antes de esas las CRTs. Y aún así, a pesar de que esas pantallas tenían negros profundos, nada puede sustituir a una imagen gigante que te envuelve en una película, que te vuelve parte de ella. Y si le añades el sonido, se vuelve una experiencia épica. A veces cuando tú ves una película con tu cine en casa que es impresionante y de pronto ves una pantalla que no cubre tu rango de visión,
se siente desproporcionada la experiencia, te gustaría que todo fuera sumamente épico. Y yo he pasado de pantallas de excelente calidad y cuando pasó un proyector simplemente no hubo vuelta atrás. Alguna vez ya se los había comentado. Yo originalmente en mi sala de proyección tenía una pantalla retráctil. ¿Por qué? Porque atrás de la pantalla retráctil tenía una pantalla de iluminación directa. En aquella época mi pantalla era de plasma. Y la idea de todo esto es que cuando jugara videojuegos, viera la televisión, utilizara la pantalla tradicional. Y ya cuando quisiera ver una película en modo épico, pusiera el proyector. Bueno, pues no pasó mucho tiempo para que descubriera que ya no estaba utilizando la televisión para nada. Realmente la televisión, a pesar de que tenía una mejor resolución, porque en aquella época mi proyector era 720p, era para lo que me alcanzaba. Y me había costado creo que 12,000, 13,000 pesos. Y pues aún así, a pesar de que el proyector tenía mal contraste, no era una gran resolución y no tenía una iluminación sumamente alta, prefería ver todo mi contenido en esa pantalla gigante. Dejé de utilizar la pantalla de plasma que estaba atrás, que tenía excelentes colores, negros increíbles y brillos bastante buenos para SDR, para aquella época. Y pues terminé quedándome con el proyector. Terminé sacando la pantalla y decidí comprar una pantalla de marco fijo. ¿Por qué? Porque simplemente nada puede sustituir la experiencia épica de ver una película en una pantalla gigante. Si en algún punto la tecnología OLED empieza a producir pantallas de 100, 110, 120 pulgadas, en ese momento creo que ya podría decir, bueno, es que ya con una pantalla de esta tecnología tengo el tamaño y además los negros profundos. Entonces ahora siento que estoy viendo una película con un proyector láser. Entonces valdría la pena pasar a esa tecnología. Pero en este momento, a pesar de que las pantallas OLED son fantásticas, no me envuelven de la misma manera en una película que un proyector. Yo los invito a que comiencen a probar proyectores, pero no esos que son cañones. Los cañones de luz, los proyectores para diapositivas, todos esos no sirven para ver películas, son terribles. Pero si empiezan a considerar proyectores de cine en casa, se van a dar cuenta que esos proyectores no le piden demasiado a la mayor parte de televisiones que están allá afuera. Y bueno, pues espero que con esto haya resuelto tu duda. Recuerda que me puedes escribir en Instagram o Twitter como DavidArce-2, la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios. Soy David Arce y nos vemos la próxima.